El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se encuentra en los Estados Unidos participando de la Asamblea General de la ONU, aprovechó la oportunidad de una marcha en realidad que se estaba desarrollando en Nueva York, pero para defender cuestiones ambientales, para replicar esa movilización y pedirle al pueblo colombiano que marchara, que saliera a las calles el próximo 27 de septiembre para defender parte de sus reformas. Las principales reformas que quiere llevar a cabo están relacionadas con la educación y la reforma laboral. Se sumó también la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que invitó a los sindicatos y organizaciones de trabajadores para que marchen en favor de un trabajo digno. Para analizar parte de esta reforma, que en realidad no ha tenido suerte en junio, que ha llevado al gobierno a presentar un nuevo proyecto, es decir, el mismo pero con modificaciones, para ver si durante estas sesiones, nuevas sesiones del Congreso, sí logran tener el apoyo que quiere el presidente Gustavo Petro para poder sacar adelante y convertirla en ley. Vamos a analizarlo con Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, abogado laboralista y constitucionalista. Muy buenos días, Agostina Scioli, los saluda desde Argentina. Muy buenos días Agostina, muy buenos días a toda la audiencia a esta hora allá en Muchas Argentina. gracias. Bien, yo repasaba allí parte de la convocatoria del presidente Gustavo Petro, pero digo, ¿en qué consiste esta reforma laboral puntualmente y cuáles son los cambios que se introdujeron en esta segunda mitad del año, si se quiere? Bueno, recordemos que del programa de gobierno, es decir, desde la campaña presidencial, el hoy presidente, el entonces candidato, prometió hacer una reforma laboral para devolverle a los trabajadores parte de los derechos que fue arrebatado por el modelo neoliberal. Así nos pusimos a trabajar una vez llegamos al gobierno junto a la señora ministra. Sí. Tuvimos el texto, lo presentamos al Congreso y la oposición no se presentó. La oposición representada en esos partidos de derecha, de extrema derecha, conservadores, que no quieren que los derechos de los trabajadores avancen, se recuperen. Hoy incluso estamos presenciando un histórico acuerdo entre Biden, entre Lula, alrededor del trabajo. Los temas del trabajo vuelven a ponerse en el centro de la atención de las agendas progresistas. Nosotros como gobierno también lo pusimos y la oposición ha hecho todo lo posible por tumbarlo. El 20 de junio pasado no se presentaron a debatirlo, por lo tanto, el presidente ordenó nuevamente presentar el texto. Hicimos unos ajustes teniendo en cuenta todas esas críticas de la oposición, de los sectores empresariales, las que creíamos que obviamente podían tener lugar, porque pues ellos siempre van a querer desmontar derechos, flexibilizar el trabajo, y nosotros eso no va conforme ni al plan de gobierno ni al Plan Nacional de Desarrollo. Volvimos a presentar una iniciativa el pasado mes y estamos esperando que el Congreso en sus tiempos pues nos llame a defender ahora en el Congreso de la República esta nueva iniciativa. Sin embargo, el presidente de la República lo ha señalado en distintas ocasiones, sin movilización popular, sin movilización social. Este es un gobierno popular y particularmente sin movilización de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, pues difícilmente este proyecto tendrá éxito en esta legislatura. ¿Cuáles son los derechos, digamos, o nuevos derechos, si se quiere, que le otorgarán a los trabajadores? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma laboral que han planteado? Bueno, nosotros básicamente, como suele suceder en cualquier reforma laboral, hay una parte individual y hay una parte colectiva. En la parte individual queremos llevar normas que permitan que más trabajadores y trabajadoras estén cubiertos por la seguridad social, es decir, lo que llamamos nosotros se formalice, Sí. porque aquí los índices de informalidad son bastante elevados. Una gran parte de esa informalidad tiene que ver con el incumplimiento de la Constitución y de la ley, o de la falta de normas, como sucede con los trabajadores de plataformas, por poner un ejemplo. Y la parte colectiva quiere proteger más el derecho de asociación, quiere ampliar la negociación colectiva, como sucede allí en Argentina, poder negociar multinivel, es decir, por rama, por sector económico, y queremos proteger el derecho de huelga como ese triunvirato, ese trípode que compone la libertad sindical, que no es un invento de este gobierno, son estándares internacionales de la OIT e incluso de la OCDE, donde este país ingresó hace algunos años, y que hemos consignado nuestra iniciativa de reforma laboral sobre la convicción política de que si los actores
sociales del trabajo, particularmente el actor social sindical que ha sido violentado, casi exterminado en el país, se fortalece, puede haber obviamente un nacimiento y una defensa de derechos individuales en el trabajo. Bien, no hay fecha entonces, ¿no?, para que comience a tratarse este proyecto. No, los tiempos ya dependen del Congreso de la República. Nosotros hicimos lo que como gobierno nos corresponde y es Sí. presentar la iniciativa. El Congreso hará lo que le corresponde también, nombrar los ponentes, los coordinadores ponentes, y tener una primera ponencia que seguramente no será igual a nuestra iniciativa. Estaremos muy atentos de poder participar en ese debate al interior del Congreso de la República y obviamente en el debate, en los 4 debates que siempre tiene un proyecto de ley y este es muy importante, demasiado importante, porque al final todos somos trabajadores y trabajadoras y lo que nosotros queremos es darle una voz a estos temas que siempre han estado invisibilizados y que las agendas neoliberales y las agendas conservadoras invisibilizan, que es el tema del trabajo humano. ¿Cuáles son, digamos, los principales temas o artículos que han tenido que modificar en esta segunda presentación en función a este ida y vuelta también con la oposición y que han pedido que cambien algunos artículos? ¿En qué estaban basadas esas discrepancias? Voy a poner un ejemplo, es decir, hace 20 años, Sí. 20 y 21 años particularmente, la reforma laboral que se hizo en ese entonces fue para quitarle derecho a los trabajadores, para abaratar el trabajo dominical, para abaratar el trabajo nocturno, para abaratar el despido. Sobre eso siempre se edifican las reformas laborales, no solamente en Colombia, sino en distintas partes del mundo. Y entonces pusieron aquí que la noche no empezaba a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Eso no se lo preguntaron a los trabajadores, no lo consultaron con los trabajadores, no lo concertaron con los trabajadores y lo impuso esa agenda neoliberal de hace 20 años. Hoy nosotros, el presidente prometió dejar sin efecto esa ley, derogar esa ley. Sin embargo, pues hubo mucha resistencia y producto de muchas negociaciones que incluso llegamos como gobierno a ceder. Dijimos, empieza la jornada nocturna a las 7 de la noche y no a las 6 de la noche. Es decir, cedimos en una hora. Y también gradualmente aplicar esta medida, también como la de otros impactos económicos, aplicarla gradualmente para que no tenga un impacto económico severo en las empresas y en las compañías. Ese por poner solo un ejemplo, porque obviamente hay distintos ejemplos, pero hemos encontrado que al final ya, es decir, hoy, después de pasar casi un año de intensos debates públicos, de foros académicos alrededor de la reforma, que la enemistad no es contra los costos económicos o los presuntos costos económicos que ha señalado nuestro presidente, no son costos ni son gastos, son ingresos de las familias trabajadoras, sino que su enemistad, la enemistad de la oposición y de los sectores conservadores de este país, es contra la parte colectiva. Es decir, no quieren sindicatos, no quieren negociación y no quieren derecho de huelga. Y queda demostrado eso en un proyecto de contrarreforma laboral que ha presentado el Partido Conservador, donde no meten ni un artículo, ni una norma sobre derecho laboral colectivo. Y bueno, y queda en evidencia la animadversión de los sectores conservadores por el sujeto colectivo, por la voz colectiva de los trabajadores, que son las organizaciones sindicales. ¿Tienen asegurado el apoyo de algún bloque, digamos, principalmente opositor, pero que han logrado consensuar en esta reforma? Será parte, es decir, está siendo parte de la discusión, esto apenas empieza. Sí. Obviamente, por eso es importante la movilización, es importante el pueblo en las calles, es importante la clase trabajadora demandando dignificar el trabajo, es importante la clase trabajadora demandando el fortalecimiento de sus organizaciones, la promoción de sus organizaciones. Recordemos que el movimiento sindical colombiano, sin dictadura, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, ha sido victimizado, casi exterminado, asesinado. Precisamente la semana pasada hicimos un acto de reconocimiento histórico en cabeza de nuestro presidente de la República, que reconoció al movimiento sindical como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación colectiva. Y finaliza nuestro presidente dándonos la orden al Ministerio del Trabajo de contratar centenares de organizadores sindicales como un acto de reparación. Y si nosotros lográramos en este gobierno, y eso requiere también obviamente participación activa de los sindicatos, duplicar la tasa de sindicalización, habremos avanzado un poco en esta democratización de las relaciones laborales. Y esta movilización, sin duda alguna,
incidirá positivamente en el debate legislativo. Muchas gracias por este contacto con nosotros, por toda la información que nos ha brindado. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes y un saludo muy especial a todo el hermano pueblo argentino. Muchas gracias. Hasta luego.